Hola, ¿qué tal, chicos? Hoy vamos a hacer un rápido viaje por la historia, pero no como otras veces deteniéndonos en hechos, fechas, guerras. No. Hoy vamos a hacerlo desde el punto de vista del arte. Vamos a hacerlo a través de la mirada, a través de la visión que es capaz de crear el ser humano. El arte ya sabemos que es esa creación por la cual el ser humano es capaz de expresar desde sentimientos, emociones, ideas, visión del mundo, denuncia, y que solo él, es decir, solo nosotros, los seres humanos, somos capaces de crear por ese pensamiento simbólico que tenemos. Vamos a tratar 3 obras de 3 genios que además tenemos la suerte de que sean españoles y que podemos ver sus creaciones sin salir ni siquiera del país. Me refiero a Velázquez, a Goya y a Picasso. Vamos a detenernos en su mirada, cómo ellos veían el mundo y cómo nos lo han mostrado y nos lo han dejado para toda la historia, para la posteridad. Empezamos con Velázquez, Diego de Velázquez y Silva, sevillano, 1599-1660. Un genio. De joven ya lo era insultantemente bueno. Y llega a Madrid y se convierte en el pintor de cámara de Felipe IV, el penúltimo de los Austrias, como algunos ya, según el curso, los de cuarto espero que se acuerden que es el penúltimo, el último era Carlos II. Se convierte, por así decirlo, en su retratista, en su pintor oficial, como el que ahora le haría las fotos con el iPhone. Y llega a ser el número uno, el number one, el verdadero crack, porque además es que Velázquez lo pinta todo y lo hace todo bien. Cualquier género mitológico, de costumbrista, bodegones, aunque él no hace exactamente bodegones, pero sí se ven en sus cuadros, pero donde todo, lo que más destaca, en lo que es realmente el número uno, es en el retrato. Y nos vamos a centrar en su obra maestra, Las Meninas. Un verdadero flipe de cuadro, de verdad, es la caña. Y los de cuarto que tendrán la suerte de verlo en el Prado, y yo espero que alguno lo haya visto ya, no podéis ni imaginar lo que es estar frente a este cuadro. Y vamos a intentar analizarlo brevemente para que tengáis una ligera idea. Se realiza 4 años antes de la muerte de Velázquez. Y el título Las Meninas, como lo conocemos ya todo el mundo, porque es universalmente conocido, data del siglo XIX. Anteriormente no se conocía así, se le conocía como la familia de Felipe IV o directamente como la familia, pero sin acento ni italiano ni mafioso, solamente la familia. ¿Y de dónde viene el nombre de Menina? Bueno, el nombre de Menina viene de estas figuras, estas 2 figuras. Menina en portugués significa pequeña y eran damas de la corte que servían de compañía a los miembros niños, es decir, a los infantes, infantas o príncipes. Y vamos a ver si os habéis enterado. ¿De dónde era Velázquez? ¿Y qué significa el término menina? ¿De qué idioma procede? Muy bien, pues pasamos, seguimos. ¿Cuál es el tema? Tú quieres expresar algo, si no, no haces este cuadro, ¿vale? ¿Qué nos cuenta? Bueno, pues os tengo que ser sincera. No se sabe exactamente. Es uno de los misterios de esta gran obra. Vamos a ver, ¿qué tenemos? ¿Un autorretrato? Pues sí, porque aquí aparece el propio Velázquez. ¿Un retrato colectivo? Sí, también un retrato de miembros de la corte y de la familia real. ¿Es el pintor trabajando en su taller directamente? Vale, pues también. Lo que queda claro es que lo pinta como una escena cotidiana, donde todos posan con la mayor naturalidad, como veis. Es como si de pronto le hubiéramos hecho una foto y se hubieran quedado todos paralizados. Muy gracioso Nicolásito Percusato, que está aquí dándole su patadita a
al perro, al mastín. El mastín, como veis, está como dormido y pues dice, levántate. Esta hipótesis es la más extendida. ¿Y cuál es la hipótesis? Bueno, que verás que está en su taller, aquí está pintando, porque además tenemos un gran cuadro aquí que está pintando. Está trabajando y está retratando a los reyes de España, Felipe IV y a su esposa Mariana de Austria, que los podemos ver aquí reflejados en este espejo. Y que de pronto irrumpe la infanta Margarita con sus meninas que se acercan a atenderle. Pero ya os digo, es solo una hipótesis, la más extendida, pero estamos abiertos a que algunos estudios nos dé otra. Y aunque Velázquez parezca realista cuando pinta, no os dejéis engañar, no lo es. Siempre hay algo más, hay una simbología, porque además es el barroco. El barroco es ese movimiento artístico que es teatral, que es el trampantojo, que es el engaño, y no todo es lo que parece. Vamos a empezar con el análisis de los personajes. Hay 11 personajes, 11 figuras, bueno, 12 si contamos con el perro, que el hombre está ahí también. Y de izquierda a derecha, ¿quién tenemos? Bueno, aquí tenemos al mismísimo Velázquez, el autor. En el centro, la figura central, la infanta Margarita, hija de los reyes. Flanqueada por las dos meninas. Esta de aquí es María Agustina Sarmiento. Como veis, le está ofreciendo un búcaro o una jarrita de barro que se supone con agua, aunque hay otra hipótesis que si es barro, porque en aquella época se bebía barro, porque era bueno para la piel. La otra menina es Isabel de Velasco. Como veis, todos son protagonistas, personajes reales de la época. Abajo tenemos dos enanos que estaban normalmente en la corte para divertir, amenizar. Era muy común. Aquí tenemos a Maribárbola y aquí al niño, que era de buena familia italiana, ya muere en la corte muchísimos años después, Nicolasito Pertusato. Esta señora de acá es la guardadamas, es decir, la señora que guardaba, que vigilaba a todas estas jóvenes que vivían en la corte. Y es Marcela de Ulloa. Sin embargo, el caballero aquí, que está muy difuso, muy difuminado, no se sabe quién es. Y por último, tenemos este personaje en la escalera, que ya veréis el juego que nos va a dar, que es el aposentador de la corte. Nos referimos a José Nieto. Vamos a sacarlo de acá. Y ya lo tenemos. Y por supuesto que se me ha olvidado los reyes que están aquí, Felipe IV y Mariana de Austria, que es en el reflejo donde los vemos, los padres de la infanta. Y vamos a recordar un poco lo que hemos visto. ¿Cómo se llama el niño que está dándole una pequeña patadita al mastín? ¿Y las meninas? ¿Cómo se llaman las dos meninas? ¿Y quién es el personaje que aparece en el centro? Muy bien, pues pasamos. Seguimos con el cuadro. ¿Cómo está pintado? La composición. En pintura es muy importante ver que ha usado el autor
para llevarnos a un sitio, darnos más importancia a un detalle, cómo crea el espacio. Bueno, tenemos en el centro a la infanta Margarita, iluminada por esta ventana de aquí. Aquí hay una ventana, entra la luz directamente y además está vestida de blanco sobre un fondo oscuro, ¿de acuerdo? Para contrastar, para resaltar. Pero además que si hacemos así una diagonal, contrasta con este personaje que ya hemos dicho que es José Nieto, que es un personaje ahí en una escalera al fondo que estará haciendo, que es justo lo contrario, en oscuro sobre fondo claro. Ya hemos dicho que este cuadro tiene misterios, que no todo parece ser lo que es y que aún hoy hay muchísimos interrogantes. El aposentador, esta figura de aquí, ¿hacia dónde va? ¿Va o viene? ¿Abre o cierra la puerta? ¿Qué hay detrás de la puerta? Y es que además marca las líneas de fuga. Vamos a ver si yo las hago bien. Las líneas de fuga son aquellas líneas que van creando como el espacio, ¿no? Entonces aquí tendríamos, por ejemplo, este de aquí. Si seguimos las líneas de los cuadros, nos aparece otra. Aquí hay más. La diagonal con la infanta. Estos tres personajes hacen otra diagonal y veis, todo van a la mano del aposentador. ¿Qué llevaría en esa mano? Que hace que todos los puntos, Velázquez ha hecho que todos los puntos vayan hacia él. Y aparte voy a borrar, no solamente está esta perspectiva que sería un poco como lineal, también tenemos una cosa que usaba muchísimo Velázquez, que es la perspectiva aérea. Velázquez es algo maravilloso porque pinta lo que no se ve. Es decir, lo que prácticamente no se puede tocar. Pinta el ambiente, pinta el aire. Es como si viéramos que aquí hay espacio y se está viendo, lo estamos palpando. Es prácticamente el aire en suspensión. ¿Y cómo lo hace? Bueno, en primer término, aquí tenemos las primeras figuras. Están mucho más definidas. Están mucho mejor dibujadas. ¿Por qué? Porque en la realidad tú lo que está más cerca también lo ves mejor, pero a medida que nos vamos alejando se va difuminando, se va perdiendo esa nitidez y eso es lo que hace también la perspectiva aérea realmente, porque el aire, digamos, que queda en medio dificulta la visión. Y después tenemos el uso de la luz. La luz es maravillosa en la pintura. La luz esta que hemos dicho ya, que entra por la ventana, ilumina el primer plano, toda esta parte de aquí, y crea volúmenes, crea sombras, crea profundidad. Ese toque que parece que haya aire es algo que no se puede explicar, pero que Velázquez, que es un verdadero genio, para mí, si no el mejor, porque yo con Goya tengo mis dudas, es realmente el creador de algo que dices tú, ¿cómo lo hace? Leonardo da Vinci también hace algo parecido, el esfumato, pero está solamente al alcance de los grandes genios. ¿Qué más podemos contar? Bueno, curiosidades. Hay alguien que se ha fijado que si cogemos la cabeza de Velázquez, la cabeza de María Agustina de Sarmiento, la infanta, la otra Menina y José Nieto, se forma una constelación que se llama Corona Borealis, corona, reyes. Evidentemente la asociación está hecha, pero es que la estrella principal de esta constelación se llama Margarita Coronae. ¿Quién es Margarita? El personaje central, la protagonista, por así decirlo, del cuadro. Como veis, todo está súper pensado si realmente lo pensó así. Y por último, ¿qué representa este cuadro? Ya he dicho que nada es lo que parece. Hay muchísimas teorías, hay libros y libros sobre este cuadro. Pero vamos a resumir dos. La primera, que la protagonista sea, como bien hemos dicho, la infanta. ¿Por qué? Porque en ese momento la infanta es la heredera de la dinastía, la heredera de la corona hispana. Su hermano se ha muerto, Baltasar Carlos, y solamente queda ella. Después nacerá el futuro Carlos II, que al final, al morir, dará paso a la guerra de sucesión y a una nueva dinastía, que es los Borbones, que actualmente siguen reinando en España. Entonces, la última puede representar que la esperanza de la dinastía en esta niña, que va a ser la que en principio puede heredar el trono.
Pero tenemos otra muchísimo más interesante y simbólica. Un elogio de la pintura. Es decir, es un cuadro, o puede ser un cuadro, que está elogiando, que hace una reivindicación del arte de la pintura, no solamente como un arte manual, sino como un arte que necesita una actividad intelectual. Vamos a ver, hasta este momento a los pintores se les pensaba que los tenían como artesanos. Velázquez luchó toda su vida para demostrar que no eran artesanos, eran artistas, que hay algo que necesitan, que no solamente es el dominio de algo, de un trabajo manual, sino que necesitan también una idea, una creación. Y vamos a profundizar en esta idea. ¿Por qué se cree que puede ser así? Primero, los cuadros del fondo, estos cuadros de aquí, se han reconocido. Son unos cuadros hechos por discípulos de Velázquez, que a su vez son copias de unos cuadros de Rubens, que es otro pintor del barroco. ¿Y qué muestran esos cuadros? Bueno, son obras mitológicas que tratan temas donde los humanos han ganado en competición artística a los dioses. Es decir, los humanos como ganándole en algo a los dioses. Es decir, el arte humano es superior al del dios. Luego tenemos a Velázquez, que está pintado aquí como prácticamente a la misma altura que los protagonistas, como si fuera uno más. Y además, ¿está pintando? No, no está pintando. Está como pensando en lo que va a pintar. Y un detalle muy importante. Vamos a ver si consigo ampliar. Sí, uy, que no se me mueva. ¿Qué vemos aquí? Sobre su ropa. La insignia de la Orden de la Cruz de Santiago. Velázquez luchó toda su vida para ser ordenado caballero. Y lo fue poco antes de morir, unos 3 años después de haber pintado este cuadro. Y para ello tuvo que mostrar que no solo se basaba en sus manos, en su trabajo, sino que era más importante la idea, la concepción intelectual de su trabajo. Y ya que hemos ampliado, quiero que veáis una cosa súper interesante, que es la pincelada que hace Velázquez. Mirad cuando ampliamos, prácticamente no se ve, y no es porque esté ampliando, es porque es una pincelada suelta. Mirad aquí en la manga, prácticamente sin forma. Es algo así rápido, pero que cuando nos alejamos cobra forma y da lugar a las imágenes que estamos viendo. Esto después lo que veremos en el impresionismo prácticamente 2 siglos después. Y Picasso y Velázquez ya lo hacían. Pero volvemos al misterio. ¿Quién es el protagonista? ¿Margarita? ¿Las meninas? ¿El propio pintor? ¿Los reyes? ¿Qué pensáis? ¿O somos nosotros? Pensad. Voy a volver a ampliar. ¿No os dais cuenta? Nos están mirando. Velázquez nos mira. La infanta nos mira. Isabel de Ulloa. Maribárbola. La mitad de los personajes, incluido José Nieto, nos está mirando. Velázquez nos ha metido en la escena. Nos está pintando. Somos los reyes, estamos donde estarían los reyes. Y ese es el gran misterio, que Velázquez consigue hacernos entrar en el cuadro. Y una de las cosas que lo hace único y que generación tras generación nos quedamos hipnotizados cuando estamos en el Prado frente a este cuadro, porque te mete en la pintura. Tú eres un personaje más. No puedes dejar de mirar el cuadro igual que los personajes te están mirando a ti. Bueno, y con este cuadro, con este final, terminamos lo que es Velázquez. Y saltamos en el tiempo y nos vamos a los convulsos años de inicio de la Edad Contemporánea. Si la Revolución Francesa marca el inicio del paso de la Edad Moderna a la contemporánea en historia, Goya, este caballero que tenéis aquí en un autorretrato, la marca en el arte. Con él se inicia el arte contemporáneo y tenemos la suerte de que es español. De Goya vamos a ver 2 cuadros que forman pareja, van juntos, es como si estuviéramos uno solo, y representan hechos históricos que sucedieron hace más de 2 siglos. La carga de los mamelucos el 2 de mayo y los fusilamientos del 3 de mayo en Madrid.
Son dos cuadros, como ya hemos dicho, que forman pareja. Es más, en el Prado están en la misma sala y están enfrentados uno contra otro. Y es algo realmente impresionante de ver y de sentir, porque Goya transmite. Y son dos cuadros de gran formato, son inmensos, pero muy diferentes, como estáis viendo, uno del otro, y ahora vamos a estudiar un poquito, mejor dicho, analizar un poquito cada uno de ellos. Empezamos con la carga de los mamelucos del 2 de mayo. Es un cuadro histórico, es un cuadro que retrata un momento de historia de España, que es el levantamiento popular contra la invasión francesa en Madrid. Y ante el ataque del pueblo de Madrid, que empieza a soliviantarse y a levantarse, las tropas francesas mandan a los mamelucos. Los mamelucos son unas tropas egipcias que estaban entonces al servicio de Napoleón. Y la masa, el pueblo, se les echa encima y empiezan a retroceder. Luchan de mala manera, con cuchillos, tijeras, con lo que tienen. Son gente del pueblo, es gente llana, no son soldados, no tienen grandes armas. Pero se puede ver el pánico en los ojos incluso de los caballos. Fijaos cómo miran, cómo vemos los cuerpos tirados, la sangre. ¿Lo veis? Cuchillos, es decir, realmente lo que tienen más a mano, porque un cuchillo cualquiera tiene para comer. Y es un cuadro con una potencia, con una fuerza, porque sí, tenemos aquí, por ejemplo, este fondo arquitectónico que nos sitúa, pero enseguida todo el blanco del caballo, cómo nos llama la atención, veis las diagonales, es la masa enfurecida, es el fragor del combate, y es un cuadro con una fuerza impresionante, la verdad. Y aquí tenemos el segundo cuadro, los fusilamientos del 3 de mayo, fusilamientos del Monte Príncipe Pío. Este hecho, lo que vemos en este cuadro, es la consecuencia del día anterior, es decir, de los sucesos del 2 de mayo. Si antes era la batalla, el enfrentamiento, aquí ya es la muerte, pero no es la euforia del choque, sino la muerte fría, racional. Los franceses toman venganza, toman revancha y empiezan a fusilar a todas las personas del pueblo de Madrid que encontraron con armas o más o menos implicadas en el combate, que fue prácticamente todo el pueblo, porque la gente estaba luchando con macetas, dejaban caer macetas, por ejemplo, para herir a los soldados franceses de los pisos, sacaban cuchillos de sus casas, las tijeras, las costureras, la famosa malasaña. Todo era el pueblo defendiéndose o intentando defenderse de un invasor. Por lo tanto, estamos ante una escena que lo que se ve es la gente del pueblo inocente. Representa héroes, sí, pero no los héroes de las batallas, los generales, no. El pueblo, héroes anónimos. Y vamos a ver la composición, que la composición, como ya hemos visto en todos los cuadros, es bastante importante. Tenemos claramente dos partes. Esta parte de aquí que estoy señalando, más oscura, y esta parte de aquí más iluminada. Son como dos grandes bloques, uno en oscuridad y otro en luz. Y en medio, una lámpara que marca la división. Claramente veis aquí la línea prácticamente haciendo y hace que esa lámpara nos lleve, ilumine la parte de los protagonistas. Es decir, la luz nos lleva donde tenemos que mirar. ¿Y quiénes son los protagonistas? Bueno, tenemos varios grupos. Ya tenemos gente que ha muerto, fusilados, gente que va a ser fusilada en este momento, otros que están esperando, incluso vemos por aquí grupos que se acercan. Ahora volveremos otra vez a los protagonistas, pero miremos un momentito la zona oscura de acá. Son los franceses, geométricos, en bloque homogéneo, no tienen rostro, son una máquina de matar, los ha deshumanizado totalmente. La forma, los ángulos no tienen nada que ver con las otras personas que sí se les ve la cara. Y en la parte de los protagonistas, los inocentes, vemos la desesperación, veis cómo se llevan las manos a la cabeza, también, rezando, es un cura, se sabe que un cura murió en los fusilamientos. Y la figura del centro, la gran figura del centro, que es la maravilla de este cuadro. Aquí tenemos esta figura de rodillas, con el pantalón amarillo luz y la camisa blanca. Ese blanco que lo que hace es que absorbe y devuelve a la vez la luz del farol. Y es el blanco de la inocencia, de la pureza, con los brazos en cruz. ¿Como quién? Como Cristo. Más si podemos ampliar
veremos, fijaos, que tiene, sobre todo en esta mano, vemos prácticamente un estigma, como una herida, como recordando los clavos, la herida de los clavos de Cristo en la cruz. En brazos en cruz, inocente, simplemente desafiante ante la muerte. ¿Qué representa? Representa al pueblo madrileño, al mártir, que representa a todo el pueblo español, que es un mártir ante los franceses. Goya fue un testigo de excepción de la guerra de independencia. Hizo su grabado Desastre de la guerra, donde algunos ya dejan vislumbrar escenas como esta. Este cuadro se hizo después, en 1814, cuando termina la guerra de independencia, a petición de la regencia, del gobierno que había en ese momento. Y es que Goya estaba esos días en Madrid. Goya vio estos fusilamientos. Goya funciona aquí, actúa como un periodista, como un mero transmisor de lo que vio y lo que tiene que transmitir al mundo. Y eso es lo que hace. Es que no se había hecho nunca una pintura con esta composición, estos dolores. Es que es maravilloso. Es un antecedente del romanticismo, del impresionismo por la brocha también, como la tiene. Es el inicio de la edad contemporánea, este cuadro. Y por último, y más estando en Málaga, no podemos dejar de nombrar a Pablo Picasso, nuestro paisano. Pablo Picasso es el genio del siglo XX. España tiene una suerte increíble con los pintores que hemos tenido. Es una tierra donde el arte, la creatividad es fecunda. Y si hemos visto a Velázquez y a Goya, que para mí son los dos ases de la pintura, Picasso, sobre todo en el dibujo, en la idea de dibujo, no tanto de color, es el gran revolucionario. Picasso nace en Málaga, como todos sabéis, y empieza a pintar a los 10 años. Se piensa que tiene entre 20.000 o 30.000 obras, una burrada. No solamente es pintura, son grabados, es cerámica, lo hace todo, pero quiere hacer diferente. Ya no hay que contar la realidad. Si en Velázquez decíamos que había simbolismo, en Picasso es que la realidad se descompone. Ya ha surgido una maquinita que se llama fotografía. Hoy en día, ya ves, todos llevamos una en el bolsillo con el móvil, donde es capaz de captar la realidad tal como es. Ya no hace falta. Ya vamos a descomponerla, vamos a ver distintos puntos de vista, vamos a indagar. Y Picasso es el gran creador del arte del siglo XX. Picasso nace en Málaga, pero ya de niño se va, siguiendo el trabajo de su padre. Y es en Barcelona, sobre todo, donde va a eclosionar como artista. Y una fecha clave, porque él pasa por bastantes etapas. Él, como diría mi abuela, él sabe dibujar bastante bien y él sabe pintar muy bien. Pero empieza a indagar, empieza a investigar, y un año clave, que es en 1907, es el año donde surge el cubismo. Nace el cubismo, por lo que él se le conoce como el creador del cubismo, con este cuadro con las señoritas de Aviñón. Un cuadro donde él ya se fija, él ha visto máscaras africanas, piensa que la realidad no tiene que ser contada de misma perspectiva. Tú puedes hacer varias perspectivas, como por ejemplo los egipcios, que ya lo hacían. Recordad que en primero de la ESO, que vemos los egipcios, el torso de frente, la cara de lado y el ojo de frente también. Es una perspectiva totalmente simbólica. Evidentemente sabían pintarlo bien, lo hacían así por algo, y Picasso igual. Y en este estilo va a hacer su gran obra. La gran obra que además es un símbolo contra la barbarie, igual que es los fusilamientos del 3 de mayo de Goya, Guernica. Y aquí tenemos el Guernica. Estamos en 1937, en plena guerra civil o incivil española. A principio de año, el gobierno le ha encargado a Pablo Picasso un mural o un cuadro de 11 metros de largo para la Exposición Universal de París, para que sea todo el testero de una de las partes del pabellón español. Y Picasso parece ser que en los primeros meses no se le ocurre nada, no le llega la inspiración. Y el 26 de abril del 37, un pueblo vasco llamado Guernica es bombardeado por la Legión Cóndor de la Luftwaffe alemana, del ejército del aire alemán nazi. La Alemania nazi y la Italia fascista de Mussolini están apoyando al bando sublevado,
Y se dice que realmente este bombardeo no tiene una explicación estratégica, simplemente que lo que querían era probar las nuevas armas que estaban construyendo. Y es la primera vez que se produce un bombardeo contra la población civil. Sea lo que sea, se ve que a Picasso le llega la noticia en París y es como, no es la causa, el bombardeo no es la causa del cuadro porque ya le habían encargado el cuadro, pero sí parece ser que es como la mecha que se enciende y que le hace inspirarse y ponerse manos a la obra. Y nos da esta maravilla de cuadro donde realmente no habla sobre Guernica. Es un cuadro contra la barbarie. Podemos ver que hay en composición triángulos, veis cómo se van formando triángulos. Vemos una serie de figuras, vamos a empezar desde la derecha hacia la izquierda. Por ejemplo, aquí tenemos a 3 mujeres. La primera, los brazos hacia arriba, gritando el pavor, el horror y clavando al cielo. Esta que se está como arrastrando y esta que está entrando por la ventana. Bueno, este realmente no sabe si es una mujer realmente, pero este parece ser que sí, porque aquí se ven los pechos. Que se le ve un brazo que lleva como una luz. ¿Qué significa esa luz? Puede ser iluminarle, el sentido de dar luz de la verdad, como vemos en la ilustración que tiene la misma raíz etimológica. Todos, como verán, van mirando hacia arriba, es como mirando hacia el cielo donde han caído las bombas. En el centro, un caballo, que aunque el cuerpo está mirando hacia la derecha, la cabeza mira hacia la izquierda, con la lengua prácticamente en una punta de una lanza, como gritando, está herido por una lanza. Aquí también se ve un pájaro, todos mirando hacia arriba, está como perfilado, no está como terminado de pintar. Después a la izquierda el toro, la gran figura, ¿no? de la península ibérica, del mundo hispano. Hay muchísima simbología taurina en este cuadro. Vemos el caballo con la lanza. El caballo participa también en las corridas de toros, es una de las figuras de uno de los lances. Y aquí abajo tenemos una mujer con un niño en brazos, con un hijo en brazos, gritando. Es claramente la figura de la piedad. La piedad de Miguel Ángel, hemos visto en Semana Santa, la piedad que sale el Viernes Santo, la madre destrozada ante la muerte del hijo. Y la figura central, tenemos una especie como de guerrero que se le ve nada más la cabeza, los brazos están como desarmados. Veis que aquí termina el brazo, aquí la cabeza se corta y en una de las manos lleva una espada rota de la cual está surgiendo una flor, como la esperanza, ¿no? Tras los horrores de la guerra. Y en el centro, aquí tenemos este tipo de sol, de lámpara, de ojo, también podría ser de todo lo ve, de bombilla. ¿Qué significa? Nadie lo sabe exactamente, hay muchísimas teorías. Unos dicen que es la ciencia, que es la tecnología, cómo cae del cielo, porque son las bombas, el ojo que todo lo ve. Pero ahí radica también parte del misterio, ¿no? ¿Qué significa el cuadro? El cuadro en sí no tiene que darte ningún significado, es lo que te transmite. Y os aseguro que cuando uno está enfrente del Guernica, que es muy grande, ya hemos dicho 11 metros, te sientes muy pequeño, es como si el cuadro te sobrepasara, es decir, ves esa barbarie, además en blanco y negro. Es maravilloso el uso del color, en este caso del no color, ¿no? Blanco, negro y grises, es como más frío, más atemporal, te da más la crudeza de la escena. Más importante, yo creo, que cualquier otro uso del color ha sido el blanco y negro, porque no te deja distraerte, vas mirando, te metes en la escena y nada te deja llevarte por la emoción, solamente por la crudeza en sí. Y el estilo evidentemente es el cubismo. Ya no es representación figurativa al uso como hemos visto en otros, ¿no? Ya es la simbología de cómo se muestra esa realidad que realmente, si estamos pensando en la barbarie de la guerra, no hay forma real de transmitirla, ¿no? Necesitamos como un estilo nuevo. Y el Guernica, bueno, deciros que no siempre estuvo en España. Mientras estuvo la dictadura, Picasso siempre dijo que hasta que no hubiera democracia en España no volviera. Entonces estuvo muchos años en Nueva York, hasta que ya en los años 80 volvió, yo lo recuerdo vagamente, y actualmente lo podemos ver y disfrutar
en el Reina Sofía, el Museo de Arte Contemporáneo de Madrid. Y por último, solamente quería que vieran un poquito por qué estudiamos a estos autores, por su repercusión. Fijaos en los fusilamientos del 3 de mayo y cómo Picasso hace una revisión del mismo tema, pero referido a Corea. Es la misma composición, ¿veis? No se ve la cara de los asesinos, de los que están fusilando, y sí se ve la cara del pueblo, desnudo además, en símbolo de pureza, de inocencia ante la barbarie. Y aquí tenemos las meninas que ya hemos visto, la familia de Carlos IV de Goya, que como veis es claramente un homenaje a las meninas. Se pinta él aquí atrás con el cuadro. Lo que ocurre es que hay muchísimo menos profundidad y no tiene ese volumen que tiene las meninas. E incluso podemos ver cómo Picasso, lo tengo aquí a ver si lo puedo sacar, hace una revisión también de las meninas. Es decir, Picasso ya del siglo XX siente una admiración absoluta ante Velázquez y Goya, porque gracias a ellos ha llegado la evolución de hoy. Somos hijos de nuestros padres del pasado, y eso los grandes artistas lo tienen muy claro, y aquí tenéis la visión de las meninas de grandísimo Picasso. Bueno, espero que haya gustado y que sigáis interesándoos por el arte y sigáis interesándoos por la cultura. En el próximo Más y Mejor.